4 de la primera carta de Juan y vamos a continuar esta enseñanza que empezamos el domingo pasado, tocante la iglesia que se ama. Como febrero es el mes del amor, parece que nomás es el único mes del amor. ¿Será el único mes del amor, hermanos? Ahora vamos a leer allí en el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Versículo 7. Vamos a leer el 7 y de ahí vamos a partir en esta segunda parte. Y vamos a poner mucha atención, hermanos, a la palabra de Dios. Le quiero dar unas recomendaciones, que cuando leemos la Biblia, no piense en nadie más, nomás piense en usted. Amén. Siempre cuando usted esté leyendo la Biblia, Dios quiere hablarnos personalmente a nosotros. Aún en este momento de una audiencia con un grupo de personas, aún yo exponiendo la palabra de Dios, yo sé que Dios me quiere hablar a mí. Yo quiero predicar la palabra de Dios así siempre. Primeramente Dios hablándome a mí. Dios me habla a través de la palabra cuando la estoy estudiando, pero sé que Dios tiene una palabra para mí hoy también, así como la tiene para usted. Nunca piense en su hermana, en su hermano, no, y nunca diga, ojalá que hubiera estado aquí para que también oiga. No, hermanos, no lo hagamos de esa manera, no pensemos así. Pensemos que Dios nos está hablando a nosotros personalmente. Está usando este medio ahorita para que yo crezca en el conocimiento de Dios. Amén. Así vamos a leer la Biblia siempre, ¿ok? Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Tú eres tan bueno, mi Dios, incomparable. Es más, Señor, tú conoces que no hay palabras, Señor, en nuestra vida. Lo único que podemos es decirte gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que harás, mi Dios. Sabemos cada uno de nosotros que estamos en tus manos, Señor. Tú nos has salvado. Tu palabra dice que tú nos has santificado o nos estás santificando. Pero tu palabra también declara, Señor, que tú ya nos has glorificado. Ahora, no lo estamos viviendo en este momento nuestra glorificación. Estamos en el proceso de santidad, mi Dios, lo entendemos. Pero nuestra fe crece en saber que tú harás la obra perfecta en nuestras vidas. Cada uno de nosotros aquí, Señor, tu palabra dice que tú nos vas a perfeccionar. Y sabemos que será esa perfección en el día del Señor. En tu día, mi Dios, cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar hoy seremos perfeccionados. Mientras, Señor, tú sabes que estamos siendo santificados. Cada uno de nosotros estamos creciendo diferentes niveles, diferentes tiempos, pero sí anhelamos, Señor, ser una iglesia perfeccionada. En otras palabras, Señor, una iglesia madura, una iglesia que pueda confrontar las aflicciones, una iglesia que pueda confrontar las pruebas, las luchas, y en sí, sin ningún problema, porque hemos creído en tu palabra y sabemos que es parte de caminar en la fe, caminar en tu palabra, Señor. Yo te ruego en esta tarde, mi Dios, que lo que tú tengas en nuestras vidas hoy en tu palabra, que cada uno de nosotros, Señor, aplique la enseñanza, la exhortación, la edificación, la consolación, Señor,
en nuestras vidas, que la apliquemos de esa manera. Y sé, Señor, que lo haremos y por consiguiente seremos una iglesia, Señor, madura, una iglesia fuerte. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Juan, y lo estuvimos viendo la semana pasada, Juan nos motiva, y es la palabra exhortación, nos motiva, que la iglesia tiene que tener cierta característica que refleja a Dios. El versículo 8 lo dice de esta manera, mire ahí en su Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí Juan dice ¿por qué? Porque Dios es, ¿qué, hermanos? Entonces, basado en el primer texto una vez más, amados, la iglesia, el nacido de Dios, aquí te lo especifica, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a manifestar, a pesar de lo que estés pasando, lo que te hayan hecho, lo que te van a hacer, porque nos van a hacer algo, nos hicieron algo y a lo mejor estamos viviendo ahorita en una pena X, ¿no? Maltrato, qué sé yo, abuso físico, psicológico, de muchas cosas que pueden suceder en nuestra vida. La iglesia, usted y yo, los que hemos nacido de Dios, podemos entender esto. Quiero ser específico, que el que no es nacido de Dios no lo va a entender, mi hermano. Le es muy difícil. La Biblia dice, Pablo hablando a los Corintios, dice que el hombre carnal o aquel que no es espiritual, las cosas de la Biblia, y estoy parafraseando, le son locura. ¿Sí se recuerda el texto ese? Esa palabra que Pablo usa para la iglesia de los Corintios. Para la persona carnal o no cristiana, la palabra de Dios le es locura. O sea, le es locura lo que dice. O sea, ¿cómo puede ser que haya un grupo de personas hoy aquí en la tarde, por 2 horas, estando ahí alabando a Dios, alguien que no miran? Y luego todavía se pueden escuchar a un hombre que ni español habla bien. ¿Verdad? Es locura para mucha gente. No, podría haber estado haciendo algo mejor. No, a lo mejor, qué sé yo, X. No le digo que va a ir a la playa porque está congelada, ¿no? Pero otra cosa, el parque, no sé yo, otra cosa que para mucha gente supuestamente sabia es mejor. Pero nosotros los espirituales creemos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Los espirituales discernimos la palabra de Dios, la vemos y la ponemos en práctica. La leemos, la estudiamos y la ponemos en práctica porque sabemos que la palabra de Dios es la única que puede transformar al hombre. Es el único, es la única. La palabra mía no te puede transformar, te puede más o menos pensar o nos lleva a un pensamiento, nos lleva, probablemente sea cierto lo que esté diciendo John, a lo mejor. Pero sí te digo, si la Biblia dice, créele a la palabra de Dios. Pero solamente aquel que ha nacido de Dios puede hacerlo. Y debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Si tú has nacido de Dios, hermano, si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, te has arrepentido de tus pecados, la palabra de Dios dice, es muy clara, que el Espíritu Santo ha entrado a tu vida. Dios te salvó, limpió todos tus pecados, te ha perdonado, eres libre de toda culpabilidad, eres declarado justo delante del Padre por medio de Cristo, eres considerado un hijo de Dios y por consecuencia tú tienes la habilidad, o más bien esa habilidad dada por el Espíritu para que entendas las Escrituras. Entonces lo que lees o lo que vamos a estudiar en esta tarde, tú lo puedes abrazar sin ningún problema. Tú puedes abrazar esto y ponerlo en práctica. Si no has nacido de Dios, se te va a hacer muy difícil, porque muchas veces hemos querido hacer muchas cosas en la carne y hemos fracasado, ¿sí o no? Muchas veces, muchas veces. Pero Dios nos llama en esta tarde, hermanos, a andar en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu empieza, que es amor. Amén. Es el fruto del Espíritu. Ok. Juan nos dice, amados, la iglesia, amémonos unos a otros.
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiero que quede muy claro eso. No pienso repetir todas las secciones que leímos, porque voy a entrar a otra sección que tiene que ver con el amor de la iglesia. Pero quiero poner este fundamento en esta tarde, mis hermanos, para que tú entiendas, y yo entienda, y entendamos todos, Casa de Oración Glendale. Acuérdate que el mensaje es para nosotros, hermanos, es para nosotros, que tú y yo tenemos que amar incondicionalmente. Amén. A ver, hermanos, ¿lo cree o no lo cree? La Biblia lo dice. Aquí se lo repito: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Entiéndalo, hermanos, entendamos eso en esta tarde. Tenemos que amarnos porque el amor es de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, ¿cuál es el resultado? Un hombre y una mujer enamorados. Porque Dios es amor. Entonces lo que vamos a reflejar nosotros, gente llena del Espíritu Santo, nacida de Dios, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, apúntelo, no lo lea ahorita, pero se lo puedo dar a conocer. Si tú conociste a Dios, abrazaste el Evangelio y te salvó el Señor, tú eres una persona llena del Espíritu Santo. Y por consecuencias, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tú y yo tenemos la habilidad, el poder de amar como Dios ama. Amén. Así tenemos. No me puedes decir: ay, hermano, es que yo no puedo amar así. Es que usted no sabe lo que me hicieron, no sabe lo que dijeron de mí. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que haga una fiesta de sentimientos contigo? Tú tienes, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, de poder amar. Amar. Y te lo voy a comprobar bíblicamente para que salgamos tú y yo de este lugar bien enamorados unos a otros. Pero enamorados. O sea que a pesar de que mi hermano me hace mala cara, no me saludó en la entrada, o a pesar de que el pastor no me saludó, me hizo mala cara, estaba en el teléfono y me ignoró, a pesar de eso, yo lo voy a amar. Amén. Amén. Pero yo también te voy a amar a ti, hermanos, a pesar de que hablas mal de mí, que hablas mal de mi esposa, que hablas mal de mis hijos, que hablas mal de los líderes, que hablas mal de los servidores, que hablas mal de esta iglesia, que no es la iglesia que tú esperabas, no es la iglesia, es que yo esperaba Casa de Oración allá como en Guadalajara. Si usted va y habla con los pastores de Guadalajara, le van a decir que tenemos los mismos problemas. Porque estamos tratando con personas de carne y hueso, con sentimientos. Tú sabes. No, mis hermanos, tú y yo tenemos que cambiar. Repito, tú y yo tenemos que cambiar. Tenemos que ser una iglesia que se ama, porque el amor es ¿de quién? No resultó de la iglesia, hermanos, el amor. No resultó de esta iglesia, Casa de Oración Glendale. No resultó de esta organización, Casa de Oración. No resultó de la iglesia donde tú y yo salimos, porque la mayoría salimos de otras dominaciones, otras iglesias. No resultó el amor de allí. El amor no resultó de allí. No es una idea del hombre, no es una idea de la iglesia. Es una idea de Dios, porque Dios es amor. Amén. Pero porque la iglesia le pertenece a Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y el Padre es la cabeza de Cristo, por consecuencias tú y yo somos gente ¿de qué? De amor. Porque pertenecemos al Padre, porque reflejamos por el Espíritu el mismo amor de Dios. El que no ama, versículo 8, no ha conocido a Dios. Y estoy hablando del amor incondicional, mis hermanos. Es donde la iglesia debe de operar siempre, 24/7, 365 días del año, todo el tiempo que Dios te dé vida ahora en Cristo, como cristiano, en el momento que tú
naces de Dios, en ese momento tú y yo necesitamos y tenemos que operar en amor. Es bien interesante cómo Pablo lo pone en el fruto como la primera característica de una persona llena del Espíritu Santo. La evidencia del fruto del Espíritu. La primera palabra que sale ahí, ¿cuál es, hermanos? Amor. Y está hablando del amor agape, está hablando del amor de Dios, el que ha sido depositado en nosotros, en la cual Juan dice aquí, el que no ama, no ha conocido a Dios. Si tú me dices que tú conoces a Dios y que eres cristiano, que eres pastor, que eres líder, que eres servidor, que funcionas en la iglesia en todo don espiritual y que tú haces muchas cosas y aún das, pero no amas, dice aquí, no has conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué, hermanos? Wow. ¿Hasta qué nivel tengo que amar? Es la pregunta, ¿verdad? Podría ser. ¿Hasta qué nivel tengo que amar, hermanos? Así como Dios te ama a ti. ¿Te ha abandonado Dios? No, de verdad, ¿te ha abandonado? Pruebas y luchas creemos que es el abandono de Dios, hermanos. No. La tentación es querer el diablo tratando con tu parte débil hacerte dudar del amor de Dios. Esa es tentación. Pero la prueba, hermanos, la prueba es Dios diciéndote a ti y a mí de una manera u otra, no es tanto que Él quiere saber cómo estás, sino que quiere que te des cuenta cómo estás. ¿Me explico? Esa es la prueba. Pasas por una prueba como todos. Vas a un examen de manejo o un examen en la universidad o en la escuela. ¿Qué es lo que quiere el maestro saber de ti? ¿Qué quieres saber? Si has aprendido, pero también tú tienes que darte cuenta si aprendiste o no, si aprendiste o no. Es lo que es un examen, es lo que es una prueba. Dios, hermanos, nos ama tanto. Y yo empiezo a entender más el amor de Dios para mi vida, porque yo sé que yo no merezco lo que Él me ha dado. Nada, hermanos. O sea, todo lo que Dios me ha dado, Dios ha sido, I don't know, ¿cómo palabras? No sé. Yo sigo diciendo y probablemente, no sé si tú estés de acuerdo, pero con solamente haberme salvado debe de ser suficiente. De que yo sé que no voy a pasar la eternidad en el infierno. Miraba ahí una ilustración de un pastor que se llama Chan, creo, de un cordoncito, un cordón largo. Ahí está en el Facebook, creo. Si no, puede entrar al mío y yo puse ese posting ahí. Es un cordón largo, entonces hay un pedacito rojo. Y él habla de la eternidad, que es el cordón. En ese momento decía que nomás piensa que no tiene fin el cordón, o el mecate, como le quieras llamar. Pero había una parte roja que él coloreó ahí. Dice, estos son los años que tú y yo tenemos en este mundo. Y tenemos todo esto por la eternidad. Pero ¿cuánto tiempo perdemos tratando de superar este momento en la carne? Y fíjate, algunos de nosotros ya estamos aquí. Fíjate, mucha gente trabaja bien duro 30, 40, 50 años para vivir aquí bien. Que nomás son 20, 30 años probablemente. A menos que hayas sido un buen inversionista y todo, tengas mucho dinero, puedes viajar y hacer muchas cosas. Muchos solamente van a vivir en lo que el seguro social les dé y a otros ni van a alcanzar esto. Y otros van a tener que seguir trabajando hasta que Dios los llame. Pero por tanto nos afanamos por ello. Y yo, pensando y reflexionando, digo, es cierto, ¿cuánto tiempo podemos pasar en este pedazo del mecate y nunca pensar en la eternidad? Bueno, en el amor de Dios,
Él te ha dado y nos ha dado ese pedacito, hermano. Y hemos sido muy bendecidos porque hemos conocido a Dios. En ese pedacito de vida que Dios ya nos dio para vivir aquí, de este lado de la eternidad, si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, podemos ser gente muy prosperada. Gente de victoria en victoria con el Cristo de la gloria. Amén. Así podemos vivir una vida victoriosa, una vida prosperada. No se va a ir en el viaje, el hermano ya se le metió la prosperidad. No malentienda lo que le estoy diciendo, hermano. Estoy hablando cuando vivimos en la palabra. Usted obedece la palabra, hermanos, la Biblia dice, serás bendecido. Jehová le dijo a Israel, si tú obedeces mi ley, mis estatutos, mis mandamientos, serás un pueblo bendecido. Donde tú vas a dar o tú vas a prestar y no pedir prestado. Donde tú vas a cosechar. Y le dice a Israel, tú vas a ser, es más, al punto de que tus mujeres van a dar a luz y no va a haber ninguna estéril. Léalo ahí, hermanos, en Deuteronomio. Pero ¿qué tenías que hacer? O tenía que hacer Israel, obedecer su palabra. Aplica a la iglesia. Por eso yo te digo, si tú obedeces tu palabra, si tú obedeces la palabra, si yo obedezco la palabra, mi matrimonio va a ser un matrimonio con éxito. De este lunes al otro, Marily y yo vamos a cumplir 30 años. Sí se puede, hermanos, vivir 30 años. De victoria en victoria. Se puede. Si aplicas la palabra de Dios, hermano, tu familia va a ser una familia bendecida por Dios. Una familia donde tus hijos y tus hijas y tu familia será una familia que va a querer servir a Dios. Si tú te mantienes en la palabra. Y muchas cosas podría decir, sí, aplicamos la palabra de Dios. Repito, ese es el amor de Dios que ha demostrado a nosotros. Pero basado en eso, en el pensamiento que yo he tenido del amor de Dios, todo eso que Dios me ha dado, hermanos, yo sigo siendo, soy tan feliz, pero yo siempre que me levanto en la mañana, que Dios me da vida, pienso, si no fuera por su amor, yo estuviera a un segundo al infierno. ¿Sí casa entender, hermanos, del amor de Dios? Usted y yo estuviéramos segundos de entrar al infierno y de perdernos eternamente y para siempre. Pero Dios le plació salvarlo. De una manera u otra, en su soberanía, Dios lo salvó. Ese es el amor de Dios. Pero después que te salvó, dime cómo está tu vida, mi hermano. Nos ha bendecido a mí personalmente, mi esposa, mis hijos, mi nieto. Trabajé secularmente por 20 años, bendecido en gran manera. Mi trabajo, gracias a Dios. Y estos últimos años, por la gracia de Dios, trabajo para Él directamente. Todo esto, hermano, es lo que yo le llamo a bonus. Porque Dios no tiene que hacer nada de esto, simplemente dar gracias a Dios porque nos salvó de pasar la eternidad en el infierno. Pero fíjate, nos salva y todavía nos da su palabra para que tú puedas vivir una vida cómoda en esta tierra, basado en los principios de Dios. Fíjate qué bendición. Basado en eso, hermanos, quiero que pienses en lo que dice el versículo 8 una vez más. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora, ¿cómo reflejo yo el amor de Dios? ¿O qué es lo que Juan aquí nos está enseñando? Y vamos a ver lo que Pablo nos va a enseñar también en unos minutos. ¿Qué es y cómo puedo yo aplicar esto? ¿Cuál es mi deber como cristiano aplicar esto? No estamos hablando del amor filos, que es el amor entre amigos, que podemos utilizar aquí, entre amigos. No es el amor eros, hermanos, que tiene que ver con lo físico y más lo que es el matrimonio, la sexualidad, no.
No está hablando de eso. Porque todas esas cosas, hermanos, son muy temporales según ese afecto de amor. ¿Me explico? O sea, ¿usted ha tenido un amigo que después dejó de ser su amigo? ¿Sí? ¿Su amiga? Y ahí hay personas aquí que yo sé, y con todo respeto le digo, que usted un tiempo fue casado, pero ya no está casado. Algo sucedió ahí, un divorcio, una separación, y se operaba en el amor eros, se operaba en el amor filos. Pero la diferencia de nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado eso es parte de nuestra naturaleza. En la nueva naturaleza, tú y yo operamos fuertemente y 100% en el amor agape, que es el amor de Dios, el amor incondicional. Cuando lo entendemos, nuestra vida cambia, hermanos, así cambia radicalmente, porque ya miramos la perspectiva, miramos las situaciones de la iglesia, miramos la situación, por ejemplo, usted me mira a mí diferente, yo lo miro a usted diferente. Usted me mira a mí como pastor, diferente. Yo lo miro a usted como miembro diferente. Usted mira a los líderes diferentes. Los líderes lo miran a usted diferentes. Usted mira a los servidores de la iglesia diferente y los servidores lo miran a usted diferente. Ahora lo empiezan a ver, o nos empezamos a ver en el amor de Dios. Así como Dios nos mira a nosotros. Quiero que vaya conmigo, así vamos a ver unos puntos bíblicos de cómo Dios nos vio y cuál fue el resultado de esta manera de vernos para que usted y yo podamos aplicar a nuestras vidas, ¿ok? Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Versículo 1. Pongamos mucha atención a la palabra. Les recuerdo una vez más, léala para usted. No piense en su hermano, ¿ok? Piense en usted. Justificados pues por la fe, capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados ahí es que hemos sido declarados inocentes de nuestra culpa, porque tú y yo éramos culpables de nuestro pecado. Entonces, Él nos justificó. Por eso dice, tenemos ahora por esa justificación, por esa declaración de que tú eres inocente, nosotros tenemos paz tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mi hermano, el Padre ya no está enojado contigo, o el Padre ya no te ha condenado, ya no estás bajo condenación. El Padre ya no te tiene destituido de su gloria. Ahora Él te ha dado paz con Él mismo por Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo, por quien también tenemos, oiga bien esto, entrada por la fe a esta gracia, en lo cual estamos, ¿qué, hermanos? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué te glorias? ¿En qué me debo de gloriar? En las tribulaciones. Ahora, tú y yo no lo entendemos a una capacidad de la iglesia de Roma, porque tú y yo realmente no pasamos por tribulaciones, hermanos. ¿Okay? Nosotros pasamos por pruebas, por luchas y algunas tentaciones, si es que andamos en la carne. Pero ninguno de nosotros está aquí ahorita pensando que saliendo allá nos van a fusilar. ¿Verdad que nadie está así pensando? O de que X
porque yo ahorita puede ser mi último sermón y allá me están esperando porque me van a llevar a la cárcel o X, ¿no? No estoy pensando eso. Hay personas en partes del mundo que sí, que se tienen que esconder para predicar el evangelio y otros para congregarse en las iglesias. Nosotros no. O sea, ellos sí entendían esto. Ellos sí entendían que probablemente era el último sermón que predicaba un predicador, probablemente era la última vez que iba a ver la familia de la iglesia porque saliendo de ella nos están esperando, nos van a ejecutar, nos van a querer que renunciemos al evangelio y vamos a decir que no. Entonces van a agarrar a uno de tus hijos, van a agarrar 4 caballos, los van a amarrar de cada brazo, de cada pierna y los van a destrozar. Y tú tienes que negar a Cristo antes de eso. No había pensado en eso, ¿verdad? Pero así era, hermanos. O nos van a usar como antorchas de fuego para las carreteras. Ellos sí sabían cuando dice que tú y yo debemos de ¿qué? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Wow. Yo creo que necesitamos tribulación, hermano, para ser pacientes con mi hermano, con mi hermana. Nomás Ángel cree eso. O sea, eso va a producir en nosotros. Ahora, si va a producir en nosotros paciencia, venga la tribulación. Wow. Está más difícil de lo que yo pensé, hermano. Pero yo creo que usted está captando y analizando esto. Ellos lo entendían. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Oiga bien, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Pero quiero que analice lo que sigue. Ponga mucha atención. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nuestra condición era débil, hermanos. Débil, completamente. O sea, sin fuerza, pues. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. ¿Qué hace una persona débil? La tienen que cargar, la tienen que llevar, la tienen que vestir. Y ahí le están dando de comer y todavía ni comer puede. Algunos llegan tanta la debilidad que les tienen que poner un IV, se dice, algo ahí para que entre vitaminas a su vida porque están bien débiles. Ya ni pueden comer, ya ni pueden masticar. Están débiles. Entonces tiene que ser por medio de una inyección. Suero. Nosotros estamos en esa condición, hermanos, completamente débiles. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. A su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, sí, a lo mejor sí. Versículo 8. Oiga bien, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo demuestra? En que siendo aún pecadores, ¿cuál era nuestra condición, hermanos? Pecadores, desahuciados, débiles, destituidos de la gloria de Dios, condenados al infierno, a muerte eterna, separación de Dios por la eternidad. Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Fíjate la condición donde estábamos tú y yo, pero Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él no murió por el bueno. En otras palabras, hermano, Jesús no murió por Él mismo porque era el único bueno, el único santo, el único perfecto, que anduvo en esta tierra por 33 años y medio. Él no murió por Él mismo, Él murió por ti y murió por mí. Y tú y yo no merecíamos esa muerte. O sea, no merecíamos que Él muriera por nosotros. Nosotros sí merecíamos la muerte, ¿ok? Pero no merecíamos que Él muriera por nosotros, que Él se pusiera en nuestro lugar.
Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, declarados justos, declarados inocentes en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque viene la ira de Dios. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Él tratará con el pecado y tratará con el pecador. Él lo hará. El pecador será castigado eternamente y para siempre. ¿Ok? Pero fíjate, por él somos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, ¿qué éramos, hermanos? Eso es lo que mucha gente no entiende, y quiero que usted entienda en esta tarde que éramos enemigos de Dios. No, yo siempre he amado a Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú y yo éramos enemigos de Dios antes de que Él nos salvara, antes de que Él nos redimiera, antes de que Él hiciera lo que Él hizo en nuestras vidas. Aunque tú hayas ido a la iglesia, yo haya ido a la iglesia, nací, fui presentado, fue un tiempo de mi vida que yo era enemigo de Dios. Qué tremendo, haber nacido en la iglesia, haber presentado en la iglesia, haber cantado en el coro infantil, haber sido músico de la iglesia, era enemigo de Dios. Hágame el favor, ¿cómo está eso? Pero así dice Dios. Era enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos, ¿qué, hermanos? Salvos por su vida. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Wow. Esa es la prueba de amor de Dios para con nosotros. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que reflejar eso. Se oye raro, ¿no? ¿Cómo que yo? Sí. Esa es la idea bíblica. Eso es lo que Dios está dando a conocer, lo que es el amor de Dios, a lo que llega el amor de Dios, a lo que está dispuesto Dios a hacer por la humanidad, o hizo por la humanidad. Y sigue haciendo, porque Él sigue salvando gente hoy. Es más, tú puedes alcanzar salvación en esta tarde. Y yo oro a Dios que Dios te conceda arrepentimiento para salvación. No que te redargullas o digas, ay, pobrecito de mí, ya la regué. No estoy hablando de eso. Que realmente sientas que has pecado contra Dios y que te arrepientas de tu pecado para que Él te salve. Yo oro que Dios te conceda arrepentimiento en esta tarde, para que tú experimentes la verdadera vida en Cristo y reflejes lo que estamos aprendiendo en esta tarde, el amor de Dios. Yo oro, hermano, oro en el nombre de Jesús, que Dios haga esa obra poderosa. No nomás seamos un grupo de gente que viene y se reúne aquí y ya cumplí. ¿Para qué? Porque hay gente que así piensa, no, ya cumplí. Para que no me esté texteando el pastor, o para que no me esté, ya cumplí. No. No, hermanos, que sea algo sincero. Yo quiero estar en la casa de Dios. Yo quiero estar con mis hermanos. Yo quiero ser parte de este mover de Dios. Él nos reconcilió, hermanos. Una vez más, el 11. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Reconciliación. ¿Se ha reconciliado usted en un tiempo con alguien? ¿Lo experimentamos algo más bonito todavía en el matrimonio, sí o no? Es bien bonito la reconciliación matrimonial. Es bonita. No se diga la reconciliación familiar. Qué bonito es cuando nos reconciliamos con nuestros hijos, con nuestro hijo, con nuestra hija, el esposo y la esposa, los hijos con los padres. Una reconciliación. No se diga lo de la iglesia, de los hermanos. Una reconciliación. Podemos vernos a la cara una vez más, podemos saludarnos, podemos abrazarnos, podemos desearnos buenos deseos, valga la redundancia, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas porque hemos sido reconciliados. Tú y yo éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados. Ahora tenemos una conversación con Dios, bonita,
plática. Tú platicas con Dios en tu consagración, en tu oración, y Él platica contigo abriendo las Escrituras. Así, bien bonito, una armonía, y Él te va revelando y te va revelándose a Él mismo a ti cada día, y es donde empezamos a crecer como cristianos, el amor de Dios, hermanos. Igualmente tú y yo ahorita, de la misma manera, la misma capacidad. Podemos tener enemistades aquí porque no somos perfectos, somos seres humanos, pero Dios nos llama a la reconciliación. Así como Él hizo la obra para reconciliarnos a través de Cristo. Y ahora dice el texto aquí una vez más, que nosotros, dice aquí, que por nuestro Señor Jesucristo, nosotros, dice aquí, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora tú y yo tenemos una armonía, una amistad con el Padre a través de Cristo. Como dice el escritor a los Hebreos, tenemos acceso directo al trono de gracia. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de gracia por Cristo, y ahora estamos reconciliados. Por eso tú puedes hablar, y como dice Pablo también, Abba Padre, o sea, papito, Padre, o sea, con esa parte de sentimiento, casi como un chiqueado, pues. Sí, puedes abrazarlo y tener esa comunión con Él por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Rápidamente vaya conmigo al capítulo 12. Aquí nos va a dar Pablo unas instrucciones. Y vamos a leer el capítulo 12 en estos minutos que nos quedan para entender el contexto. ¿Ok, mis hermanos? En este capítulo 12 de Romanos, Pablo ya empieza a poner, o sea, ya puso él el fundamento de la doctrina a la iglesia de Roma, a los romanos. Desde el capítulo 1 al capítulo 11, él puso la doctrina, la enseñanza, estableció el principio. Capítulo 12 en adelante, él empieza a enseñar cómo se pone en práctica esta doctrina. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Haz de cuenta, tú fuiste a la universidad 3, 4 años, 5, qué sé yo, pero ahora te toca poner en práctica. O sea, hay gente que va a la escuela, hermanos, y agarra una profesión muy buena, pero la mayoría de ustedes saben que todos tenemos que empezar de abajo. ¿Sí o no? Casi todos tienen que empezar de abajo. Los médicos, hermanos, profesionistas, los médicos, y a lo mejor aquí hay un médico, empiezan dándose servicio. El pastor Tony Martín del Campo, ahí en Guadalajara, su hijo se acaba de recibir médico. Pero él tiene que pasar un año en Guadalajara dando servicio. Y él va a ser cirujano cardiólogo. No sé si lo dije bien. Y él va a venirse acá a los Estados Unidos y va a tener que pasar otros, qué sé yo, 5 o 6 años otra vez. Pero mientras tiene que dar su servicio allá. Cualquiera dijera, se graduó, ya empieza a ganar buen dinero. No, hay que empezar de abajo. Casi en todos los lugares empiezas de abajo, pero porque tienes ese título te va a llevar a ser un doctor próspero, primeramente Dios, o un abogado, qué sé yo. Los abogados no empiezan luego, hermano, empiezan en un firm, en un buffet se dice, y empiezan haciendo trabajitos pequeños y hasta que llegan a ser un abogado de prestigio. Así, todo. Así nosotros también de abajo vamos empezando nuestra relación. Pero fíjate lo que dice. Ahora sí, empieza a dar esta instrucción. Así que, hermanos, la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué tipo de sacrificio? Vivo. Antes los sacrificios eran muertos, ahora son vivos. Nuestros cuerpos, nuestro ser, todo lo que somos nosotros, lo debemos de presentar vivo, santo, agradable a Dios. Esto que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, a este sistema del mundo, no te conformes al sistema, el sistema está corrompido, es pagano, es diabólico. ¿Me explico? Es malo, ¿ya lo miró? Es malo, es malísimo. Bien tremendo nosotros aquí, ¿no? Que no podemos arreglar nuestros asuntos en Estados Unidos, pero nos metemos en otros países. That's weird. Pero así es el mundo, así trabaja el sistema. Pero Dios no.
Su palabra sigue siendo su palabra, hermanos. Por eso no podemos amoldarnos o de una manera, sí sabe la palabra moldar, ¿no? No podemos amoldarnos a este sistema porque este sistema está corrompido, es diabólico. No. No os conforméis a este siglo, sino transformaos de un gusano a una mariposa. Transfórmate del pagano al cristiano. Transfórmate aquel rencoroso, aquel que ama. ¿Me explico? O sea, transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobáis, ahora ya transformado vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué, hermanos, y perfecta. Fíjate, tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros, no viene automático. Tú tienes una responsabilidad de no amoldarte al sistema, o en otras palabras, desamoldarte. No sé cómo está bien, si no está bien, si está bien el término. Debes de salir de esa manera de pensar mundana, y son muchas cosas que el sistema ya enseña. Tenemos un problema con la adolescencia, los adolescentes jóvenes que piensan que a los 18 años ya se mandan solos. La Biblia no dice eso, joven. I mean, I'm sorry. It doesn't say that. Y de repente nosotros ahí lo estamos enforzando. Ya tienes 18 años, ¿cuándo te vas a ir? Don't do that. No hagas eso, hermano. ¿Qué es eso? Yo lo oí mucho entre los anglos, que trabajé con ellos muchos años. I can't wait until my kids turn 18. What? Are you serious? Es el sistema del mundo y otras cosas. Digo pues por la gracia, versículo 3, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto que, hermanos, de sí que el que debe que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense, acuérdese, son cosas que tú y yo tenemos que empezar a hacer, a practicar, que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uy, se cree mucho porque es pastor. No, hermanos, I'm sorry, no. No voy a decir que yo te paso la responsabilidad, no. Pero puedo orar a Dios que sientas un día eso. Yo le digo, hermano, no es fácil. Yo también fui de aquellos, como algunos de ustedes, que me senté a una mesa y critiqué al pastor y dije, si yo fuera el pastor, yo hiciera esto y cambiara esto y cambiara esto. Yo lo hice muchas veces. Es más, les tuve que pedir perdón a mis hijos. Les tuve que pedir perdón porque hablé mal de mi pastor, hablé mal del liderazgo, hablé mal de los servidores. Yo lo hice y le tuve que pedir perdón. Porque ellos estaban viendo y ya miraban al pastor diferente. Yo lo tuve que hacer con mis hijos. Yo también lo hice. Porque así somos, queremos arreglar el asunto, no sé, como que es muy fácil. ¿Te recuerdas aquella vez cuando eras joven o cuando no tenías hijos y decías tú, si ese fuera mi hijo? ¿Sí te acuerdas eso? Si ese fuera mi hijo, yo ahorita me lo llevara al baño y le diera un pau. Pero cuando fue tu hijo, que así somos bien raros. Porque de la manera, versículo 4, que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos la misma función. Oiga bien eso, mi hermano. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, Pablo quiere que la iglesia entienda, no es más grande. La posición, lo que haces, el servicio, el don espiritual que te dio, no es porque seas mejor que el otro, hermanos. Es la gracia de Dios, es todo lo que es, la gracia de Dios. Es la gracia de Dios.
Y lo tenemos que entender, y lo que Pablo está diciendo, entiendo, no es que el amor es más por el hermano o por la hermana. No, es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y así tenemos que vernos. Por eso Pablo entra en el versículo 9 y quiere que la iglesia entienda que para que tú puedas lograr esto, acuérdense, son cosas que tú y yo tenemos que crecer, para que yo pueda ver a mi hermano igual, con cordura, no yo más que él ni viceversa. Versículo 9 te lo dice: el amor sea sin fingimiento. O sea, tú y yo tenemos que amar genuinamente, hermanos. Y aunque tú me digas, ay, hermano, es que usted no sabe, pues no sé. Y te digo la verdad, no quiero saber. Ahora, si te voy a ayudar, pues dime, pero no quiero saber mucho de qué tan mal, qué tan gordo te cae la hermanita o el hermanito, o qué te ha hecho o qué no te ha hecho. No, tú y yo tenemos una responsabilidad. Dice aquí, el amor sea sin fingimiento. Ahora sí dice, ¿aborrecer qué? Eso sí. Y pareciese que es al revés en veces, ¿no? Te digo que estamos bien raros de repente. Debemos de seguir lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, no flojos. Chambeadores, trabajadores, gente ocupada. O sea, en los negocios de tu casa, en los negocios de tu familia, en lo que te va a producir pan diario, pero también en el negocio de la obra de Dios. Y no quise usar la palabra negocio así como si fuera un negocio, pero sí me explico, ¿verdad, hermano? Sí me entiende. En lo que es la obra de Dios, ocupados, en tu responsabilidad ministerial, en el don espiritual que Dios te ha dado para que sea de edificación a la iglesia, ocupados, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, servientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Fíjate, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oiga bien lo que sigue. Acuérdese que estamos hablando del amor no fingido. Estamos hablando de la aplicación de una persona que ya no opera conforme al sistema de este mundo, sino conforme al sistema de Dios. En otras palabras, conforme al amor de Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Fíjate, cuando yo leía esto sí blows my mind away. ¿Cómo se diría en español? ¿Se me funden los fusibles? ¿Otra versión? Estoy hablando a la iglesia, los únicos que tienen la capacidad de hacer esto. Los demás no tienen. I am sorry si habrá un cristiano aquí, se le puede hacer muy difícil. No cristiano, perdón, practicar esto. Pero fíjate lo que le dice a la iglesia, a ti y a mí. Bendecir a los que. Ahora, tú y yo no experimentamos eso ahorita. Tú y yo no lo experimentamos. Porque Pablo, hablando que te persiguen, significa que ya estás en un lugar que tuviste que huir. Probablemente mataron a tu esposa, mataron a tu esposo, mataron a tus hijos, mataron a tu familia, te quedaste sola, te quedaste viuda, sin familia, ya no hay rastro, pero pudiste huir. Por eso dice Pablo, bendice a aquellos que mataron a tu familia. Are you serious? ¿Sí lo entiendes, hermano? ¿No piensa usted que es una ficción esto? ¿Sí lo entiende? ¿A qué niveles puede amar un hijo de Dios? ¿Sí lo entiende, sí o no, hermano? ¿Verdad que no? ¿No lo entiende, hermano? Pensó que no era así. Aquí dice, bendice a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis.
Ahora, tú y yo no somos perseguidos, no lo entendemos muy bien. Pero aquí la iglesia ya entendía eso, hermanos. Entonces yo tengo que maldecir a aquellos que mataron a mi familia. Que yo tuve 20 hijos o 15 hijos y ya no tengo descendencia, ya no tengo linaje. Yo tengo que bendecir a esa gente. Yes. ¿Qué serio nos quedamos ya? Pregunta, hermanos, ¿lo pudiera hacer ahorita? Y usted por ahí dirá, hermano, si yo no puedo bendecir a aquel que abusó de mí, o que abusó de mí físicamente, abusó de mí sexualmente, abusó de mí psicológicamente, usted va a creer que, you better. Bíblicamente tienes que amar y bendecir. ¿Verdad que está difícil, hermanos? Por eso Dios te ha dado el Espíritu Santo. Y quiero que tú y yo, hermanos, abracemos eso. Por eso la iglesia no puede progresar, hermanos, mientras no ame. Nos estamos yendo aquí Pablo está yendo al extremo, en la cual muchas veces tú y yo no hemos pasado por eso. Hemos pasado unas cosas. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Fíjate, gózate con el hermano que está gozoso porque compró su troca. Y no le digas, uy, sí. Y luego las caras que hacemos, ¿no? Y luego tu amigo le dices, gózate. Me da mucho gusto, hermano. Qué bonita troca, qué bonito carro, hermano, qué bonito casa. Chulada, hermano. Gloria a Dios, cómo me da gusto. No empieces, no, pues yo también voy a comprar, es más, no empieces a hacer eso, hermano, hermana. Ya se siente que ahí está lo que está en tu corazón. No, hay que ser genuinos. Gózate con los que se gozan. Pero ¿sabes qué haces también? Llora con los que lloran. Seguimos orando por Ángel, por Urias, que Dios, y sé que lo está llenando. ¿Sí, Ángel? Urias, llenando, porque ellos lloraron. ¿Por qué? Porque a mi hermano se le fue su hermana, y a mi hermano Urias su mamá. Lloramos. ¿Qué es eso? No lo quiero saber, pero ha de sentirse feo, ha de sentirse algo así, hablando humanamente, una tristeza, y lo más es porque probablemente ya no voy a ver. La esperanza es en el Señor, porque la señora murió en el Señor. Pero aquí, entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Lloramos con los que lloran. Y los llevamos a Dios para que Dios consuele. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cómo luchamos? Es que usted no me va a enseñar, yo sé que no te voy a enseñar, pero mi responsabilidad es enseñarte. Weird, ¿no? Usted no tiene nadie para decirme nada, probablemente no, pero si soy tu pastor te voy a decir, en el nombre de Jesús. Así como vienen ustedes y me dicen cosas. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Este me la paga. El cristiano ya no trabaja así, hermanos. Ya no trabajamos así. Yo tenía una mala manera de pensar con mis hijos. Y decía, un día tú vas a tener hijos y vas a ver. Me arrepiento. Yo le pido a Dios que sus hijos de ellos sean buenos hijos. Nada de desearles, ok, tú también vas a tener hijos un día y vas a ver, y yo te la voy a recordar. No les digas eso a tus hijos, hermana y hermano. Eso es aquí lo que es que desear mal. ¿Se lo hemos dicho sí o no? Hermanos.
No lo hagas, hermano. Ora. Y aunque los tienes en casa, ora para cuando venga esa descendencia, ese linaje tuyo que va a salir de tus lomos, porque son tus hijos, va a salir de ahí, que esa descendencia sea mucho mejor que la que fuimos tú y la que fueron nuestros hijos. Que ellos sí sean los hijos educados, que van a la universidad y que amen a Dios sobre todas las cosas. ¡Wow! Eso desea tu hijo. Pero no le digas, yo te lo recuerdo, vas a ver, tú también vas a tener hijos. Y no, hermano, hermana, no lo hagas de esa manera. Don't do that. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, oiga bien, en cuanto dependa de quién, estad en paz con todos los hombres. Y esto aplica, claro, a la iglesia, pero también aplica en lo que podamos, hermano, estar en paz con todos los hombres. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es una persona que empieza a operar en el amor de Dios, hermanos. La venganza no es tuya. La venganza le pertenece a Dios. ¿Y por qué? Porque Él lo hará justamente. Él lo hará justamente. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Así es. Así es como tú y yo debemos de operar, mis hermanos. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida donde tú operas en el amor de Dios. Tú y yo no podemos guardar sentimientos, hermanos, a ningún nivel, menos en la iglesia. Pero te repito, a ningún nivel. Si Pablo dice que tú y yo tenemos en lo que podamos tener paz ¿sabes por qué dice en lo que podamos nosotros tener paz con todos los hombres? Cuando está hablando, ahí sí usa hombres, no usa hermanos, no usa la iglesia, usa hombres, está hablando de lo humano, del género humano, en lo que podamos, porque hay dos espíritus distintos o dos maneras de vivir, la espiritual nuestra y la carnal de ellos. Entonces, podemos lograr un peace, el paño blanco, no, la banderita blanca ahí. Podemos lograr esa partecita con ellos, y te la van a respetar. Pero tú y yo no tenemos ninguna opción. Tú y yo tenemos que estar en paz. Tú y yo no podemos tener rivalidades, no podemos tener riñas, no podemos tener codazos o como le llamen, roces y todo eso. No, puede pasar, pero se tiene que arreglar en el momento. Y yo estaré enseñando eso el próximo domingo. Pero tú, hermanos, tú y yo tenemos que practicar esto. Te lo garantizo bíblicamente que si tú y yo practicamos esto, hermanos, repito lo que repetí la semana pasada y antepasada, todo, nomás empezamos a practicar la palabra de Dios, hermano, y todo empieza a cambiar. Nuestra actitud a nuestro hermano, aquel que nos mira feo, aún aquel que nos sonríe, pero sabes que esa sonrisa es hipócrita, es mentira, aún él tú vas a amarlo y vas a lograr que esa sonrisa se convierta en una sonrisa genuina. Llegará el momento que te lo va a decir, ¿sabes qué, hermano? Cuando te miraba me daba tanto coraje, pero yo fingía. Pero es que no te soportaba, hermano. Pero gracias que ayer nací de nuevo. ¿Me explico? La palabra. Amén, hermanos. ¿Reciben la palabra en esta tarde, hermanos? Vamos a ponernos de pie a orar y darle gracias a Dios.
Vamos a orar primeramente por la palabra de Dios, hermanos, y luego hay unas necesidades aquí que vamos a presentar delante de Dios. Gracias. Primero demos gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Hemos oído, Señor, leído lo que tú nos mandas hacer en esta tarde. Ahora sabemos que tú nos has dado tu Espíritu Santo, el poder para hacerlo, el conocimiento que es tu palabra, pero como tu palabra nos enseña, es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, nosotros tenemos que vestirnos de Cristo, nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios, nosotros tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar como hijos de luz. Entonces tú nos enseñas que vernos dado este conocimiento hoy, Señor, ahora nos toca a nosotros ponerlo por obra. Y eso es lo que yo te ruego en esta tarde, mi Dios, que tú nos ayudes a cada uno a poner esta tu palabra por obra, empezando desde hoy, mi Dios. Si hay que reconciliarnos, si hay que hablar, hay que hacerlo, mi Dios, y entrar en amor. Padre, yo te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.